Va. Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas, en este domingo. Si recordamos, la semana pasada empezamos a hablar de la palabra de Dios haciendo una pregunta. Y la pregunta fue, espero que no se nos haya olvidado, ¿qué significa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Y estuvimos hablando con respecto a que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no es en una sola etapa. Y me refiero al rapto de la iglesia o el ser arrebatados como iglesia. Y estuvimos hablando con respecto a esta primera etapa del rapto de la iglesia y después de esto, después de varias cosas, después de varios acontecimientos, después del rapto, entonces viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la pregunta que hicimos la semana pasada. Yo les pediría de favor que tomáramos nota en sus casas, teniendo obviamente abiertas sus Biblias y teniendo un cuaderno, un lápiz, una pluma para que tengan anotaciones, porque es importante anotar sobre todo qué dudas llegamos a tener de la palabra de Dios y tener también contemplada lo escrito en nuestros cuadernos para que vayamos y estemos revisando precisamente qué es lo que habló el predicador o qué es lo que habló el pastor. Y no es solamente lo que hable tal o cual persona, sino que esté fundamentado en la palabra de Dios. Y hoy también vamos a continuar en este tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora no es una pregunta mía, sino es una pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Y está en el Evangelio según nuestro Señor Jesucristo, según Lucas capítulo 18, versículo 8.
que dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Repito, dice el Señor Jesús, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a continuar, pero antes yo le pido por favor que se una conmigo a elevar una oración a nuestro Dios, agradeciéndole por este momento de su palabra, de su presencia, porque estamos más de 2 o 3 congregados, ustedes en sus hogares o donde se encuentren, y nosotros aquí en nuestro hogar. Únase conmigo, por favor, en la oración. Oramos al Señor. Padre, te damos las gracias, Dios, por esta hora, por este momento, Señor, en el cual hemos de meditar en tu palabra, mi Dios. Pidiéndote, Señor de la gloria, que abra nuestros entendimientos, que prepare nuestros corazones, Señor, que limpie nuestras mentes. Y pedirte también, Señor, que nos perdones en todo lo que hemos fallado, Padre. Principalmente Señor, que dirige la oración, Padre. Te pido, Señor, que limpies mi vida, limpies mis pensamientos, limpies mi mente, Señor, limpies mis labios. Que quites todo lo que esté mal en mi vida, Padre Celestial. Que en esta hora, Señor, tu palabra fluya, Señor Dios bendito, en esa libertad, Señor, a nuestras vidas, Padre Celestial. Te rogamos, Dios, que levantes cerco y vallado de tu presencia, Padre, alrededor de nosotros y de cada uno de mis hermanos, ahí en sus hogares, Padre Celestial. Bendícenos en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Mencionaba hace un momento que usted que está en su hogar, nosotros que estamos en nuestros hogares, seguimos en nuestros hogares, hermanos. Recordemos que nuestras autoridades nos están indicando que seguimos en semáforo rojo. Escucho que hay algunas iglesias que ya están abriendo. Y bueno, pues creo que es un tanto riesgoso y de mi parte sería irresponsable el ya abrir la iglesia, no solamente por predicar la palabra de Dios, no solamente para congregarnos, hermano, hermana, que eso es lo que anhelamos, créame que es lo que anhelamos, pero no vamos a poner de por medio vidas. Estamos hablando de vidas, de un virus que está circulando en todo el mundo y que ha llevado a gran número de personas que han fallecido. Creo que tenemos que tener paciencia, sobre todo que el Señor nos muestre, que nos indique qué debemos de hacer antes de reunirnos en la iglesia, abrir el santuario. Y precisamente este tema, más que tema, que es una realidad de que el Señor Jesús viene y que tenemos que estar preparados, ya tenemos que estar listos para ser levantados e irnos a casa. Lucas capítulo 18, vamos a leerlo tal cual viene en la palabra de Dios. Amén. Lucas capítulo 18, versículo 8. Y dice la palabra de Dios en la revisión Reina Valera, dice el Señor Jesús: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, en este caso nuestro Señor Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga nuestro Señor Jesús, ¿va a hallar fe en la tierra? ¿Va a hallar fe ahí donde está usted en su casa? ¿Va a hallar fe el Señor Jesús, que quiere hallar fe cuando estemos ya reunidos en el santuario como iglesia? ¿Va a hallar fe? ¿Estamos moviéndonos en la fe del Señor Jesús? Recordemos que la fe no es un producto nuestro. La fe no es nuestra, no nació en nosotros, por nosotros.
La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios. La fe no viene por el orar. La fe no viene por leer la Biblia. La fe viene por el congregarnos, estar en la casa del Señor. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el oírla no es oírla y decir qué buen mensaje, qué buen predicador. Y no es malo, es bueno todo eso. Pero mucho más todavía el efecto que tiene la palabra de Dios. El contenido que es la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Que no se nos olvide la palabra. Que cuando salgamos de nuestras casas o termine este momento de la palabra, o cuando estemos en la iglesia, hermano, hermana, no nos olvidemos, dice el apóstol Santiago, que hay oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Pero hay oidores también que son hacedores de la palabra del Señor. Y usted y yo debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. Y hacedor quiere decir obedecer a Dios, ser fiel en Dios, tener en mente todas las palabras que escuchamos en una prédica. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra fe, hermano, hermana, tiene 5 significados. Es creer, es estar seguro, es confiar. Escuche, el cuarto es a saber ser adorador de Dios. Y el quinto es servir a Dios. Y esto de acuerdo al diccionario bíblico. Ahí viene esta definición de la palabra fe. Fe no solamente es creer, sino ir más allá. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estamos viendo. Y hoy en día estamos viviendo cosas tremendas. Y cosas tremendas van a seguir viniendo, hermano, hermana. No nos estemos confiando. Yo le voy a pedir favor que al término de la palabra, y me voy a adelantar un poquito en este sentido, hacer una oración especial, porque el día de mañana va a ser un día muy crucial para todos los ciudadanos, no solamente de la Ciudad de México, sino de toda la República Mexicana, porque mañana entran en circulación y en actividad muchas cosas, trabajos, empresas, en fin. Y tenemos que tener cuidado. Y orar por nuestros seres queridos, por nuestros familiares que van a salir. Y que el Señor los guarde bajo la sombra de sus alas. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano, hermana. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Cristo a la tierra, y no en el sentido literal va a venir aquí a la tierra, sino solamente va a venir en las nubes, y en las nubes nos va a esperar, porque usted y yo, cuando Él venga, usted y yo vamos a ser levantados. Y el Señor dice en su palabra que Él nos recibirá en el aire. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Miren lo que dice la palabra de Dios en la versión TLA, que es la traducción en lenguaje actual. Y ese mismo texto, Lucas capítulo 18, versículo 8, repito, dice en esta versión, la TLA, dice el Señor Jesús, claro que no, sino que le responderá de inmediato. Pero cuando yo, dice el Señor Jesús, el Hijo del Hombre regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios diariamente, en las buenas y en las malas? Tendemos a fallar, eso es innegable. Pero dice, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios
dice el Señor Jesús. Y va a venir. En un instante va a venir el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 al 55. Dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice que vendrá el Señor Jesús. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, dice el Señor, seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y me di a la tarea de solamente ir al diccionario, a la enciclopedia. ¿Qué significa? ¿Cuánto tarda? Y quizá en este caso es en promedio un abrir y cerrar de ojos. Y en este diccionario nos dice que el promedio, un parpadeo en el ojo humano toma entre 300 y 400 milisegundos. No sé si podamos entender. Entre 300 y 400 milisegundos en completar un abrir y cerrar de ojos. Esto es aproximadamente entre 3 y 4 décimas de segundo. Una persona puede parpadear de 2 a 3 veces por segundo y a veces no nos damos cuenta. Ahorita quizá usted esté parpadeando. Y en ese parpadear, hermano, hermana, solamente piense que cuando venga el Hijo de Dios y vengan las nubes, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos con Él cara a cara en las nubes. A la final trompeta. No quiere decir que va a ser la última trompeta, sino que el Señor Jesús va a tocar esta trompeta especial finalmente. No una trompeta final, sino finalmente el Señor Jesús mismo tocará la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros que estamos en la tierra, que estaremos en la tierra, seremos transformados, o sea, seremos levantados. Y el Señor Jesús nos encontrará en el aire. Dice el versículo 53 del capítulo 55 de la primera carta a los Corintios. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo corruptible, este cuerpo mortal, este cuerpo que llega a ser corrupto o que ha sido corrupto, se vista de incorrupción. Y este cuerpo mortal, carne, se vista de inmortalidad. Ojalá y entendamos esto, hermanos, hermanas. Usted y yo somos mortales, somos seres humanos, tenemos algo extraordinario en nosotros y se llama Espíritu Santo, pero eso no nos hace ser todavía ya incorruptibles o inmortales. Este es el proceso. Hay algo especial en nosotros y se llama Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, mismo Señor Jesús dice ahí en Juan capítulo 14, dice que Él mandará al Consolador, Él mandará otro abogado para que interceda al Padre por nosotros. Esto es el Espíritu Santo en nosotros. Y este intercesor que está en nosotros, está dentro de nosotros, dice la palabra de Dios que Él primero quiere convencernos de todo pecado. Quiere convencernos de que esto corruptible se esté transformando, vaya un proceso para llegar a ser incorruptibles, pero esto no lo vamos a lograr hasta que seamos levantados. Solamente piense en el momento cuando suene la trompeta en aquel día final y la va a sonar el Señor Jesús y seremos levantados en ese instante que seamos levantados, en ese momento, usted y yo seremos transformados. De lo corruptible a lo incorruptible, de lo mortal a la inmortalidad.
pero en el aire seremos transformados. Y cuando estemos a la presencia del Señor Jesús, entonces seremos como Él, santos. Versículo 54 dice la palabra de Dios: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, quiere decir de santidad. Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie veremos al Señor. Por eso la salvación es importante en nosotros. No descuidarla, no deslizarla, no evitarla, cuidarla. Así como cuidamos a nuestros hijos cuando están chiquitos, que no se caigan o que no se lleven algo a la boca que no debe de ser. Así tenemos que cuidar la salvación, de que no haya contaminación en nosotros, que llegamos a fallar. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, dice el Señor Jesús, se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. Perdón si pronuncié bien o mal la palabra sórdida o sórdida. Y la palabra sórdida significa la que succiona, la que absorbe, la que bebe. La muerte espiritual está todo el tiempo acechándonos. Y oiga, escuche, no es el enemigo, es la muerte. Porque nosotros llegamos a provocar muerte espiritual. El enemigo solamente siempre va a poner una carnada. Siempre va a poner una carnada. Y está en nosotros si la tomamos o no. Las personas que son pescadores y que llevan su caña de pescar, lanzan la caña, hermano, hermana, y lanzan con ella la carnada. Y la carnada es un gusanito que cae en el agua, y el pez, cuando ve que algo se está moviendo, lo que hace es agarrarla y se engancha en su boca la carnada, ya no puede soltarse. Así es en nosotros. El enemigo solamente la muerte espiritual llega a succionarnos, a absorbernos. Eso es lo que significa la palabra sórdida. Y dice el versículo 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está esa molestia, esa continuidad que produce el enemigo en nuestras mentes? Es un aguijón, hermano, hermana, no literal, pero que el enemigo está punce y punce en nuestras mentes, que estamos mal, que no vamos a caminar con Dios bien. Nos puede llamar hipócritas, o nos pueden llamar hipócritas. Y ese es un aguijón que la muerte está todo el tiempo acometiendo contra nosotros. Y ese aguijón significa una molestia, tener una molestia, una continuidad que produce el enemigo. También produce en nuestras mentes el que no estamos bien, no vamos bien, no te vas a ir con el Señor, eres un pecador. Y termina diciendo el versículo 55: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Los muertos en Cristo, y lo hablábamos la semana pasada, están en los sepulcros, están en algún lugar. O estaban, mejor dicho, en los sepulcros, porque sus almas, al morir, siendo cristianos, siendo seguidores de Dios, de Cristo Jesús, que mueren en Cristo, sus cuerpos están ahí, y va a haber una descomposición en sus cuerpos, pero su alma no está ahí, su espíritu no está ahí. Usted y yo, cuando muramos, Romanos 14:8 dice: y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No le tengamos miedo a la muerte, tengámosle más miedo a pecar, a fallar.
Y cuando usted o yo fallemos, inmediatamente es pedir perdón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Todo esto es lo que va a acontecer pronto, el rapto de la iglesia. Pero para que usted y yo nos vayamos en el rapto de la iglesia, tenemos que estar preparados. Escuchaba a un pastor decir esa parábola de las bodas, que el Señor Jesús da un ejemplo de que hace una invitación, hace un convite, hace un banquete y manda a sus siervos para que inviten a las personas conocidas, a los familiares, a las personas que él estima. Y cuando van los sirvientes, los siervos van y entonces empiezan a pretextar estas personas. No puedo ir porque me voy a casar. No puedo ir porque tengo que ir a trabajar mi tierra. No puedo ir porque... Y empiezan a pretextar. Y dice la palabra de Dios en el libro de Romanos: tú, hombre inexcusable, quien quiera que seas, tú que juzgas, ¿quién te juzga a ti? ¿Por qué pretextamos? ¿Por qué excusamos? ¿Por qué nos justificamos en yo no puedo, yo no creo? Ya no son palabras en nosotros como cristianos. Y cuando vinieron los siervos y le dijeron, se negaron a estar en el banquete. Y dijo el patrón, dijo el dueño, vayan y salgan y traigan a todos los mendigos que están ahí. A los que ciegos, a los sordos, a los mudos, a todos tráiganlos y háganlos entrar a mi banquete. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos iban entrando, el Señor, el rey, el dueño, ya tenía preparada la mesa y un lugar para cada quien. Y cuando entraron, Él los iba vistiendo y poniéndoles un vestido dignos de poderse sentar a su mesa. Y dice la palabra de Dios que cuando Él estaba yendo de un lugar a otro, entonces vio que había alguien ahí que estaba sentado, pero que no estaba vestido de acuerdo al banquete. Y la semana pasada en Santa Cena lo hablamos, que el Señor Jesús, cuando instituyó la cena, la Santa Cena, dijo, no beberé más de esta copa hasta que esté en el cielo. Y cuando estemos en el cielo, hermano, hermana, después del rapto de la iglesia, después de que nos casemos con el amado, y entonces nos sentaremos a la mesa y celebraremos las bodas y la cena del Señor en su presencia. Y dice, hermano, hermana, esta parábola, regresando, dice que vio a un hombre sentado ahí, pero no tenía vestido. Qué tremendo es ir a una fiesta, y le ha pasado a usted y me ha pasado a mí, y hemos sido anfitriones de una u otra forma, que estamos en la fiesta, pero no convivimos. Estamos en la fiesta, pero no reímos. Estamos en la fiesta, pero no nos divertimos. Pero estamos en la fiesta. ¿Qué hacemos en la fiesta? Si es una fiesta. Y en este caso, este hombre no tenía vestido para estar sentado a la mesa del Señor. Y entonces dijo, ¿cómo entraste? El enemigo es sutil. El enemigo va a buscar de todas formas de tratar de regresar al cielo y quedarse en el cielo. O los ángeles caídos. Y tomarán cuerpos e irán y estarán en ese lugar, pero Dios, Cristo Jesús, los va a identificar. Porque no tienen vestido. Porque Él es el único que nos viste de incorrupción, de inmortalidad. Ese es nuestro vestido, en el cual Jesús nos quiere dar vestimenta. Estemos preparados. Vienen días terribles. Vienen días espantosos.
antes del rapto de la iglesia, antes de la segunda venida de Cristo será el rapto, pero antes del rapto de la iglesia va a acontecer algo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera. Nadie. Y tenemos que tener cuidado. Y lo hablamos hace 3, 4 domingos atrás con los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos hermanos, los falsos evangelistas, los falsos maestros. Y así está escrito. Y lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo de labios para afuera. Está escrito. ¿Dónde dice en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que sigue vigente el apóstol? El apostolado es una cosa, el apóstol. Y seguimos al apóstol. No seguimos al apóstol, seguimos al hombre. Seguimos al profeta, no seguimos al profeta, seguimos al hombre. Porque por eso Juan 5:39 nos dice: escudriñad, estudia las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, dice el Señor Jesús, son las que dan testimonio de mí. Y en el Antiguo Testamento el profeta también dice: por falta de conocimiento mi pueblo sigue pereciendo. Escuchaba un pastor en los Estados Unidos que empezó a recriminarle muy fuertemente al gobernador de Los Ángeles. Y le empezó a decir faraón. Y le empezó a decir que no se meta con su iglesia. Y le empezó a decir que él iba a abrir la iglesia pese a lo que pese. Hermano, hermana, la Biblia también es clara en que nos dice: sujetémonos a nuestras autoridades en la tierra. Que el criado se sujete al amo, al patrón. Que el hijo se sujete al papá. Que el obrero se sujete al pastor. Y que nosotros nos sujetemos al pastor de pastores, que es Jesús. Porque todo lo que está establecido en la tierra y lo que establece Dios es puesto por Dios. Las personas son puestas por Dios. Las autoridades son puestas por Dios. Y tenemos que tener cuidado. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Qué queremos escuchar? Una palabra, como dice el profeta Jeremías en el capítulo 30. No me hables del hijo de Sión. Háblame palabras halagüeñas. Háblame palabras que traigan paz a mi corazón, que traigan consuelo a mi corazón, pero no me hables de la segunda venida de Cristo, no me hables de que Cristo viene, no me hables del anticristo, no me hables del pecado, no de eso, no, háblame de la familia, háblame del bienestar. Y esa es una doctrina que se está moviendo muy fuertemente ahorita y se llama doctrina humanista. ¿Por qué no prevenir a la iglesia de los días que estamos viviendo? Y no estoy en contra de hablar de Jesús. De hecho, Jesús es el centro de la palabra de Dios. Pero hermano, hermana, ¿por qué no prevenirnos? ¿Por qué no alertarnos? Si el Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, lo que más habló fue de su segunda venida. Habló del rapto. Habló de que Él iba a ir a la cruz del Calvario. Habló de que tenía que morir para después ser levantado en las nubes. Y así como fue levantado, así vendrá y estar sentado a la diestra de Dios Padre Celestial. Hermano, hermana, habló más de pecado. Habló más del enemigo que de amor. Porque Él no tenía que hablar de amor. Porque Él es amor. No tenía que hablar de fe porque Él es fe. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Qué tema queremos oír para satisfacer los deseos de mi mente, de mi carne? En esta segunda carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 2, repito, versículos 3 y 4, dice:
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía significa estar renunciando a Jesús, estar renunciando a la palabra de Dios, no leerla, no estudiarla, no escudriñarla. El hijo de perdición. Estaba viendo cuántas veces aparece la palabra hijo de perdición en la Biblia, y aparece por lo menos 2 veces. Una, con Judas, en Juan 17:12, cuando el Señor Jesús dijo, Señor, a todos los que me diste los guardé, excepto al hijo de perdición, Judas Iscariote. Y hay otro hijo de perdición, pero este es malévolo, este es el anticristo, el hijo de perdición. Y dice la palabra de Dios, escucha hermano, versículo 4, dice que este anticristo, el espíritu del anticristo o espíritu de iniquidad, está en acción, y no de ahorita, tiene años trabajando fuertemente en la iglesia, contra la iglesia. Dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, Jesús, iglesia, todo lo que se llame Dios, todo lo que tenga que ver con Jesús, todo lo que tenga que ver con iglesia, Él se opone, o que sea objeto de culto. No orar, no estudiar la palabra, no servir en la iglesia, la costumbre al dejar de congregarnos, Hebreos 10:25. Él se opone a todo lo que se llame culto o lo que se llame Dios. Tanto, dice la palabra del Señor, que se sienta en el templo de Dios. Mateo 24:15 nos habla que va a venir la construcción, que ya está prácticamente, del tercer templo en Israel, en Jerusalén. No sé si han visto las noticias, no sé si nos podemos meter a internet y buscar y decir, ya estarán construyendo el tercer templo. No, porque eso, no, ¿para qué lo sé? Porque de esta manera nos estamos preparando para irnos a casa. Mateo 24:15 dice, porque será donde se siente el hijo de pecado. Y dice que será la abominación desoladora, el tercer templo. Y déjeme decirle que ya está construido el tercer templo. Y lo más curioso es que todos pensamos que va a ser a un lado donde está la mezquita de Omán, y parece que no es ahí, porque ya encontraron un lugar, de acuerdo a las escrituras del Antiguo Testamento, en Levítico, donde ya encontraron el lugar para, escuche, ya están construyendo, ya están poniendo cimientos para el tercer templo. O sea que, hermano, hermana, el rapto no viene sino antes también va a manifestarse la apostasía. Y la apostasía significa es nada con Jesús, nada con la Biblia, nada con la iglesia. Podemos cantar, orar, leer, pero ¿qué hay de ser hacedores de la palabra del Señor? Dice que este inicuo que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. 3 veces aparece la palabra Dios, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y es que también el enemigo imita a Dios. En la Biblia, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, en adelante, 15 al 17, dice en la palabra de Dios, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 concuerdan porque es un solo Dios. 3, la Trinidad. Hay corrientes doctrinales
que dicen que no hay Trinidad, que el Espíritu Santo o es del Padre o es de Jesús, pero el Espíritu Santo no es la tercera persona. Pero ahí aparece tres, que son tres los que dan testimonio. Y cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, al ser bautizado y al ser levantado después de ser bautizado, hermano, hermana, vino una palabra del cielo que dijo: "He ahí a mi Hijo en el cual tengo complacencia". Y de repente vino el Espíritu Santo como en una paloma blanca. La Trinidad estaba ahí. Pero el enemigo también se mueve como una trinidad satánica, que es el dragón, el Padre, que es el Hijo, el Anticristo, y que es el falso profeta, un tipo del Espíritu Santo. Continuamos, dice el versículo 5: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice nuestro Señor Jesús, y esto lo hablábamos continuamente en la iglesia. Versículo 6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que detenía o está deteniendo al Anticristo en manifestarse? El Espíritu Santo y la iglesia, porque todavía no nos vamos. Todavía no nos vamos. Y en el momento que nos vayamos, hermano, hermana, entonces el Anticristo se manifestará como tal. Y vendrán los tres primeros años y medio de la gran tribulación. Y después las 21 plagas de los 7 años para complementarnos, de 3 años y medio también. 3 años habrá seguridad y paz. No habrá problema económico, no habrá problema de alimento, no habrá paz, habrá seguridad, habrá tranquilidad, no habrá corrupción, no habrá delincuencia. El Anticristo tendrá controlado a todo el mundo con la Guardia Nacional en todo el mundo. Pero hasta ahora, quien está deteniendo la manifestación, el advenimiento del Anticristo, somos el Espíritu Santo, usted y yo, que somos la iglesia. Dice: a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, el espíritu del Anticristo se está moviendo fuertemente. Algunos ni lo sienten, pero está ahí. Solo hay quien al presente lo detiene, como lo dijimos hace un momento, el Espíritu Santo y la iglesia. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el Anticristo. La palabra inicuo en latín significa iniquus, que significa, escuche bien lo que es un inicuo o lo que es la iniquidad. Es una malicia perversa repetitiva. Hacer algo malo todo el tiempo. Pedimos perdón y volvemos a hacerlo. Pedimos perdón y volvemos a hacerlo. El Anticristo, el inicuo, lo repite todo el tiempo, su perversidad y su malicia. Dice: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. En Apocalipsis 19, 11 al 21. Lo vemos y lo platicamos la semana pasada. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Me faltaría tiempo para hablar de este tipo de señales y prodigios mentirosos que hoy en día, o antes de esta pandemia, y ahora ya hay iglesias que se están abriendo, más por la cuestión del diezmo que por la cuestión de ir a adorar a Dios. Y con todo engaño, versículo 10, de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía, escuche bien, un poder engañoso para no poder entender, para no poder comprender estos poderes engañosos, para que crean la mentira. ¿Recuerdan a Satanás en el huerto del Edén?
cuando estaba esperando a Eva se acercó a aquel árbol del bien y del mal, el cual Dios le dijo a Adán: no coman de ese árbol, porque el día que de él comieren morirán. No me desobedezcan. La palabra pecado significa desobediencia. Y entonces Eva se acercó y le dijo la serpiente: come de este fruto. Olvídese que es manzana, es un fruto, punto. Y dijo: no, porque Dios dijo que no comiéramos de ese árbol. Y dijo: ¿qué sabes tú? Que se te abrirán los ojos y serás como Dios. Le dijo una verdad a medias, o una mentira parecida a la verdad. Y comió Eva, porque le creyó a la serpiente. Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Después del rapto de la iglesia, hermano, hermana, que usted y yo estemos en casa, y aquí es cuando entramos a este tema en lo más, ¿cómo decirlo?, profundo. Daniel 7:25 nos habla de la semana 70, que son los 7 años de la gran tribulación. La semana 70 que está próxima a entrar. Próxima. Y lo vamos a ver. No creo que terminemos este tema hoy, pero lo vamos a ver de hoy en noche. Pero escuche, por favor. Estamos próximos a entrar. Perdón, me retracto. La humanidad sin Cristo Jesús estará próxima a entrar a la semana 70, que son 7 años de la gran tribulación. 7 años que se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio. Y dice el versículo 25 de Daniel 7: y hablará palabras contra el Altísimo, una vez que el Anticristo ya está en la tierra y ya tiene el control del orden mundial, que el 15 de octubre se firma el pacto global con el Papa en el Vaticano, en el centro de convivencia, en el auditorio papal que está en el Vaticano. Y estarán todos los mandatarios de todas las naciones. Este lugar es para capacidad para más de 6,000, 7,000 gente, lo dijimos la semana pasada. Está tremendo este auditorio porque tiene la forma de una cobra, de una serpiente por fuera y por dentro también. Y en la plataforma hay un Cristo que le llaman la resurrección. Y está verdaderamente tremendo ver aquella imagen, porque está deformada esa imagen del que dicen ellos que es Jesús. La semana 70 no la veremos, no la viviremos si nos vamos con el Señor. Dice que cuando el Anticristo esté aquí ya en la tierra y ya esté sentándose en el tercer templo, que Él mismo lo va a levantar con la ayuda de los judíos. Escuche, con la ayuda de los judíos están levantando este tercer templo. Con la ayuda de Donald Trump, porque lo consideran el segundo Ciro. Hay una moneda con la inscripción de la cara de Trump y atrás está la cara de Ciro, el rey persa, que Dios lo levantó para ir a invadir Jerusalén. En la Biblia está esta inscripción, está esa moneda que la mandaron a hacer los judíos en Israel. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Esto es, a los 2 testigos que van a ser muertos y van a ser exhibidos en la plaza, en alguna plaza. Y yo me imagino que va a ser en la plaza del Vaticano. Y creemos que es Moisés y Elías, igual quienes sean, pero van a ser, dice que van a ser quebrantados, porque van a durar 3 días muertos, pero al tercer día Dios los levantará, los resucitará.
y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, Apocalipsis 13, que serán sellados en la mano derecha o en la frente con la marca de la bestia, y hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Sí escuchó? Hasta tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, llevamos 3, más medio tiempo, son 3 años y medio. Y termina diciendo, hijitos, ya es el último tiempo, 2020, es posible. No sé si me escuchó, no dije es posible que sea nuestro último tiempo. Tiempo significa 1 año. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Desde años atrás, siglos atrás, se habló de que Napoleón era el anticristo. Se oyó de que Hitler era el anticristo, que Obama era el anticristo, que Gorbachev era el anticristo porque tiene una mancha en su cabeza, que Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, es el anticristo. No sabemos quién es, no nos interesa quién sea. No queremos conocerlo. Por esto conocemos, dice la palabra de Dios, que es el último tiempo. Estamos en el último tiempo. Y hablando de tiempo, mi tiempo en este momento ya se agotó. Pero hermano, hermana, escúcheme por favor, no es un tema de estudio solamente, es una realidad. Sí, lo podemos tomar como tema, como título, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero más que tema, es una realidad. A la iglesia popular se le prohíbe leer el libro de Apocalipsis. ¿Sí sabe quién es la iglesia popular? Les prohíben leer el libro de Apocalipsis. Quizá ahora ya estén más abiertos a esta revelación del Apocalipsis. Pero a nosotros no se nos prohíbe. Lo único que lo prohíbe es el no sentir estudiar la palabra, el dormirnos al estudiar la palabra, el molestarnos al estudiar la palabra, la pesadez de estudiar la palabra de Dios. No hay prohibición para estudiar la palabra, hermano, hermana. Ya viene Cristo. Y cuando digo viene, me refiero a el rapto de la iglesia. La apostasía se está moviendo. Y lo hablamos el año pasado y el antepasado y el antepasado, de que la apostasía se estaba moviendo muy fuertemente en muchas congregaciones, en todas las congregaciones prácticamente. Porque el amor de muchos se ha enfriado con las costumbres de este mundo, con las ideas de este mundo, con las mezclas de este mundo. Y cuando digo esto, hermano, hermana, no es por otra cosa, sino porque el Señor Jesús dice, el que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque el Señor Jesús en Juan 17 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de las costumbres del mundo, de las palabras coloquiales del mundo. Olvídese si tiene algo de malo o no. La Biblia también dice, no le llames a lo malo bueno, ni a lo bueno malo. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Yo le invito para que siga estudiando la palabra de Dios, para que siga meditando en estos textos que hoy hablamos. Por favor, estudie más la palabra del Señor, preparémonos más para la palabra del Señor. Y tengo un mensaje para la iglesia de Jesús de los Valles, amén, de los que nos escuchan y que están invitados para que cuando, hermano, hermana, abramos la iglesia del templo de Jesús de los Valles, hermano, usted nos puede acompañar, claro, con las medidas necesarias. Tenemos que prepararnos para llegar al santuario, tenemos que limpiar, tenemos que asear,
tenemos que sanitizar, etc. Y nadie va a poder entrar, y no es la cuestión de prohibir el paso, no, si no trae cubrebocas. Todo es obligatorio ahorita ya, es la nueva normalidad. O podría ser, ¿cómo se llama cuando es paralelo? ¿Mande? Es la nueva normalidad o el nuevo orden mundial, que es lo mismo. No es otra cosa más que entrar a una norma obligatoria por parte de nuestro país, de los países, llámese ONU, llámese Comunidad Europea, llámese Vaticano, llámese quien estén atrás, llámese como se llame. Sujetarnos no tiene nada de malo, pero tener las precauciones para que nuestro sí sea sí y para que nuestro no sea no. Amén. Si usted tiene una petición, si usted tiene necesidad de que oremos por usted, háganoslo saber, por favor. Y al inicio de la palabra comenté que si nos podíamos unir para hacer una oración especial para todas las personas, nuestros familiares, seres queridos, etcétera, que mañana normalmente van a trabajar sus horas debidas y va a haber más tránsito, va a haber más gente en la calle y va a haber más probabilidad de contagios. Por eso tengamos cuidado y mantengámonos con el cubrebocas, gorra, no lo sé, guantes, etc. Hermano, oramos al Señor, dándole gracias a Dios por su palabra y también oramos por todas las personas que conocemos que mañana se integran o se reintegran a sus labores normales dentro de la nueva normalidad. Amén. Nos unimos en oración, hermanos. Aquí en casa también oramos por esta petición y que el Señor bendiga y guarde a nuestros seres queridos, vecinos, amistades, que mañana van a salir a la calle y van a encontrarse con muchas situaciones adversas. Dios les bendiga. Oramos, hermanos. Padre, Señor de la gloria, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que nunca regresa vacía, Padre. Tu palabra que es viva y es eficaz. Tu palabra que es verdad. Tu palabra, Señor, que es como una espada de dos filos, que traspasa hasta penetrar, Señor, nuestras mentes, nuestras almas, todo nuestro ser, Señor. Esta palabra, Señor de la gloria, que necesitamos día a día en nuestras vidas. Oramos, Señor de la gloria, por nuestros familiares, Padre, que mañana van a salir a sus trabajos, van a abrir comercios, van a regularizarse actividades, Señor, en todo lugar. El transporte, Señor, también va a normalizarse, Señor. Y va a haber, mañana se levanta el hoy no circula, temporalmente, Señor. Padre, te pedimos, Señor de la gloria, para que guardes a nuestros familiares, Señor. Que los guardes en el hueco de tus benditas manos, Dios. Que los escondas en tu Hijo amado Jesucristo, como dice tu palabra, escondidos ahí, Señor, para que el enemigo no tenga parte ni suerte en sus vidas, y que el enemigo, Señor, cualesquiera que sea, Señor, su trampa, su anzuelo, Señor, no tocará ni un cabello de su cabeza, ni su cuerpo será tocado, Señor, de ningún mal. Señor de la gloria, ninguna enfermedad será tocada en su vida.
de nuestros seres queridos, Padre, de los que mañana reinician labores normales, Señor. Guárdalos, levantando cerco y vallado de tu presencia, Dios, alrededor de sus vidas, y que tus ángeles mandes acerca de ellos, para que los guarden en sus caminos al salir de casa y regresar a casa sanos y libres de toda contaminación, de todo contagio, de toda enfermedad. Porque mayor es tú el que estás en nosotros que lo que haya ahora en este mundo de este virus, que no nos tocará. Y no por nuestra palabra, sino por poder de tu palabra, Dios. Por nuestros seres queridos, Padre, que salen a comprar, Señor, despensa para almacenarla, Señor, en nuestros hogares, Padre, para tenerlos en nuestros refrigeradores, Dios, que los sigas guardando y protegiendo, porque va a haber más gente, Señor de la gloria. Protégeles, Dios, y que en nuestros hogares tú sigas, Señor, levantando cerco de tu presencia, Dios, alrededor de nuestros hijos e hijas, de nuestra familia, Padre, nietas, nietos, esposa, esposo, Señor de la gloria, padres, madres, Señor Dios bendito. Señor, guárdanos, Padre celestial, que ninguna mortandad entre ni toque nuestros hogares, no por nuestra palabra, porque tu palabra así lo dice en el Salmo capítulo 91, Señor. Ningún mal tocará nuestra morada, ninguna mortandad, ninguna peste tocará nuestro hogar ni nuestras vidas. Y lo decimos en tu nombre, Señor Jesús, en tu nombre. Porque nuestras palabras, Señor, no tienen poder, pero el poder está en tu palabra, Dios. Y en el poder de tu nombre, Jesús, lo estamos diciendo, Padre. Señor de la gloria, guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor, en el momento que ya estemos, Señor, en la iglesia, Padre celestial. Prepáranos. Prepara a mis hermanas y hermanos, Señor, para que juntos, Señor, nos unamos, Padre celestial, como dice tu palabra, Dios. Y, Señor, estemos, Señor, organizándonos para asear tu santuario, sanitizar tu santuario y, Señor, estar en tu casa, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Te pedimos, Señor, por nuestras familias, Padre celestial, en lo personal, por nuestra hija Berenice y su familia, Padre, guarde sus vidas. Tómales en tus manos, Señor, protégeles. Te pedimos, Señor, por las finanzas. Señor, que tú bendiga las finanzas, que tú bendiga la economía. Sabemos, Señor, que han habido despidos de personas y que están desempleadas, Señor. Pero que también ha habido recorte de salarios. Señor Dios bendito, permite, Señor, que, Señor, prontamente, Padre, puedan restaurarse estos salarios. En el nombre tuyo te lo estamos pidiendo, Jesús. En tu nombre. No declaro ni decreto nada, porque no soy quien para hacerlo. Tú eres el que tiene el poder de la palabra, Jesús. Y en tu nombre, Señor, te lo estamos pidiendo, Padre. Te lo estamos pidiendo, no solamente yo, sino todos te lo estamos pidiendo, Padre. Restaura salarios. En el nombre de Jesús. Restaura, Señor, sanidad. Restaura, Señor Dios bendito. Señor, Dios de la gloria. Salud en mis hermanos, hermanas que pudieran estar afectados de algún mal, alguna molestia o dolencia, Padre. Sana. Tú eres nuestro sanador, Dios y Padre celestial. Tú eres Jehová Rafa, Dios nuestro sanador. Y, Señor, bendícenos en la provisión diaria, en nuestros hogares, en nuestras mesas, que haya alimento diario. De tu mano, tú bendigas, Señor, nuestra alacena, Padre, en cada hogar, en el nombre de Jesús. Bendícenos en el pan diario, en nuestras casas, Padre celestial. Y principalmente, Señor, bendice nuestras almas. Sana nuestras almas, para que seamos levantados cuando tú vengas, Señor Jesús, y suene la trompeta en ese día final. Gracias, Señor. Queremos ir a casa contigo, Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos.
Nos vemos la siguiente semana. Siga estudiando, por favor, esta palabra, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.